mecánico, médico, licenciado, y mira cómo estamos, limpiando vidrios, vendiendo cargadores, vendiendo ambientadores, vendiendo malta. El futuro de Venezuela se ha acabado, pero bueno, para adelante, Dios es grande. Me siento muy triste. Me siento muy triste porque tenemos que emigrar a buscar lo que antes teníamos en nuestro país. Porque antes nosotros, lo que es ahorita Colombia, lo teníamos nosotros en Venezuela. Abundancia, una economía en progreso. Qué horror. Estamos hablando de economistas, médicos, abogados, ingenieros, vendiendo malta en las calles, cuando no durmiendo en las aceras. Continuamos aquí con los generales Carlos Julio Peñalosa y Marco Ferreira, pero también nos vamos vía telefónica a Cúcuta, Colombia, con Carlos Albino, nuestro colega de RCN TV de Colombia. Carlos, buenas noches. Cuéntanos lo que se está viviendo. Acabamos de recibir la información de que el presidente de Brasil, Michel Temer, acaba de ordenar que se duplique el número de efectivos en las ciudades fronterizas de Brasil con Venezuela. En Boavista hay ya 40.000 venezolanos, el 10% de la población. ¿Qué se está viviendo en Cúcuta esta noche y qué es lo que se dice allí? Adelante. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un verdadero drama lo que se vive en Cúcuta. La crisis se agudiza con el pasar de los días. Son venezolanos que están escapando de una difícil situación que vive el país. Miren, hemos podido palpar durante más de 8 días que hemos estado en transmisión especial para Noticias RCN y NTN24 la dura situación que se vive en la frontera. Más o menos le voy a dar un resumen. Miren, hemos podido conocer historias de un hombre venezolano que luego de que se le muriera su sobrina recién nacida, porque no había medicamentos ni los implementos para hacer una cesárea a su hermana, se murió su sobrina recién nacida, pero tuvo que tener 3 días en la morgue porque no había ataúd. ¿Qué hizo este hombre? Vendió su moto en Venezuela, vendió parte de sus electrodomésticos y pidió plata en Cúcuta para comprar un ataúd. La desgarradora historia del señor cruzando con el ataúd de un recién nacido, pues a uno se le erizaban los vellos de la piel. Era increíble que esto estuviera pasando, que tuviera que cruzar para otro país para comprar ataúd. Conocimos la historia de un niño de 10 años que tuvo que dejar de estudiar porque el hambre no lo dejaba concentrarse. Cruza todos los días a Cúcuta para pedir comida en las calles y lo vimos cuando le regalaron un medio pollo en Cúcuta. No se lo comió todo, guardó un pedazo porque dijo que tenía 3 hermanos más en Venezuela que no habían comido. Son historias realmente que aprietan el corazón, que desgarran el alma, porque son venezolanos que están escapando, porque además no están de visita, no están de vacaciones. Si pudieran ver las caras de ellos cuando pisan Colombia o cuando intentan ingresar a Colombia, es de desesperación, Carlos, es de ansiedad, de buscar un mejor futuro. ¿Cómo se complica esta situación con lo que está ocurriendo en Colombia también, que tiene su propia realidad en medio de un proceso electoral, donde la FARC suspende la campaña electoral, donde el ELN suspende negociaciones y ha volado un puente, donde 2 de las personas aparentemente responsables que murieron en el ataque tenían cédula venezolana, y hay denuncias de que están captando las guerrillas a los venezolanos para integrarlos a eso? ¿Qué peligro hay de que se deteriore, se desestabilice desde el punto de vista político-militar una crisis humanitaria, agravado con la crisis humanitaria? Bueno, de hecho, ya incluso las autoridades locales han dicho que hay una crisis humanitaria en Cúcuta. Son centenares de venezolanos durmiendo en las calles. Uno hace un recorrido por las noches y ve a venezolanos que tienen sus casas en Venezuela, tienen sus comodidades, sin embargo no pueden vivir y prefieren salirse de Venezuela, dejar a sus hijos en Venezuela, poder conseguir algo de comer y mandárselo al país vecino. Las autoridades han dicho que sí hay ya indicios de que el ELN estaría captando venezolanos. En estos días, el fin de semana, hubo un atentado a un puente aquí muy cerca en el norte de Santander, y las personas que quedaron inmoladas tenían aparentemente cédulas y billetes venezolanos. Eso es parte de una investigación de las autoridades.
Lo cierto es que sí crece el tema de la delincuencia en Colombia por tema de los venezolanos. ¿Por qué el despliegue, por qué el despliegue de blindados y de soldados colombianos en la frontera? Miren, porque aquí es una frontera muy fluctuante, una frontera muy movida. No solamente pasan migrantes, recordemos que hay muchísimas trochas, son más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela, y hay muchísimo, por ejemplo, gasolina de contrabando, hay carne. Entonces lo que hace es mantener el control porque debido a la cantidad de gente, las autoridades temen que la situación se salga de control, y lo que se espera es que mantener por lo menos el orden en las trochas y en las principales fronteras peatonales. Carlos, gracias por estos minutos. Estaremos en contacto con más frecuencia ante la gravedad de esta situación. Y muchísimas gracias, Carlos Albino, periodista de RCN Televisión de Colombia. Generales Peñalosa y Ferreira, vamos a ver lo que dice el director de Migración de Colombia y la opinión de ustedes de este drama sin precedentes en la historia de Venezuela y quizá en la historia de Sudamérica. El tema de la migración, lo que se quiere como gobierno, lo que se quiere como país es lograr una migración ordenada, segura y legal. Es decir, en la medida en que los extranjeros estén regulares en nuestro país, en esa misma medida podremos planificar a futuro, ¿sí? Eso es muy importante. En esa misma medida, en la medida en que estén regulares, estoy seguro que no le van a vulnerar sus derechos a ese extranjero. ¿Cómo ven ustedes como venezolanos y como ex militares de carrera esta tragedia? Esta migración no es algo normal. Esto es una migración forzada por la falta de comida, falta de libertad y falta de seguridad. Eso ha empujado a los venezolanos a huir del país. Uno habla de migraciones, pero esto es algo que están escapando. Están huyendo y la situación es grave. Yo no creo que estamos al borde de la guerra porque no hay casus belli. Casus belli es una causa de guerra, por ejemplo Pearl Harbor y cuando Japón y los Estados Unidos. Es verdad, pero esa es la guerra formal. Okay, esta es otra cosa. Y sí podemos, hay muchas tropas en la frontera y puede haber incidentes. Por ejemplo, peor que las Fuerzas Armadas de Venezuela o las Fuerzas Armadas de Colombia, esta es la pregunta, están los grupos irregulares. Hay armas hasta por los dientes. Los colectivos del lado venezolano, los paramilitares, los delincuentes, el delito común y las guerrillas colombianas. ¿Eso no es un cóctel peligroso en medio de esa crisis? No, inclusive hay que agregar también la parte delincuencial de las policías y de las mismas Fuerzas Armadas. Porque ya la tropa de las Fuerzas Armadas no tiene comida, no comen en los cuarteles. Ya asaltan impunemente, roban a las personas que transitan por el país llevando El periodista alimentos. Carlos Albino habla de que en las trochas se están negociando gasolina, cuantas cosas de contrabando, carne que se llevan de Venezuela, donde no hay carne para Colombia. Y tienen que cruzar a comprar la comida ahí, la comida de Venezuela. Sí. Ahí tienen que estar metidos militares y policías, ¿no? Sí, por los precios. Y ya los alimentos son tan rentables como la gasolina. Y en el caso de la migración, pues ya no es una migración, es un desplazamiento de la población. Nos quedan pocos segundos. ¿Ven la posibilidad de un corredor humanitario con tropas internacionales? Es posible, es una de las probables formas de acción e injerencia humanitaria, como se le llama. De todas maneras, la situación es grave, se va a agravar más, y quiero hacer un mensaje a los militares venezolanos. El futuro de la patria está en manos de ustedes. Si no logran hacer algo por la patria se los cobrará y probablemente las Fuerzas Armadas pueden ser eliminadas. General Ferreira, ¿algún mensaje como el del general Peñalosa? Sí, por supuesto. Las Fuerzas Armadas, cuando en sus inicios, cuando un militar se forma, comienza, de verdad que comienza de forma indeleble a formarse en ellos una serie de valores, a inculcársele una serie de valores. Yo invoco a que aquellos valores de los militares venezolanos, aquellos de sus raíces, sean expuestos en este momento de necesidad de la patria, de necesidad de los venezolanos. Muchas gracias por venir esta noche. Y nosotros seguimos aquí en Vigilia Informativa, como todas las noches en el caso de Venezuela, en radio y en televisión. Síganos en las redes sociales de Mega TV. Al volver, hablaremos de la actualidad en Washington. Donald Trump presentó hoy un audaz plan
para renovar la infraestructura de este país. ¿Habrá fondos para cumplirlo? Veremos qué dicen nuestros invitados.